Bienvenido a un video sobre cómo determinar el valor de una función derivada en un punto dado. Por lo tanto, por ejemplo, si se nos da esta función, podemos encontrar el valor de la función derivada en estos puntos en la calculadora gráfica. Recuerde que la calculadora gráfica no encontrará la función derivada, pero puede evaluarla a un valor dado de x. Vamos adelante y cambia nuestra calculadora gráfica. Hay dos maneras de hacer esto. Vamos adelante y hablemos sobre la forma en que podemos hacerlo desde la pantalla de inicio primero. Pulsamos la clave de matemáticas y luego desplazarse hasta la opción 8. NDerive evaluará la función derivada a un valor dado de x, por lo que pulsamos Enter. Siguiente tipamos en nuestra función dada, que es x³ dividido por 4, 3x. Siguiente presionamos coma sobre los 7. Luego pulsamos la variable que estamos usando, que es x, y luego el valor x estamos considerando. Así que el primer punto fue, tipamos solo el valor x de x igual 0. Cierre la paréntesis y presione Enter. Ahora debemos avisar que la calculadora gráfica no va al valor exacto todo el tiempo. Necesitamos reconocer este valor como -3. Vamos a grabar eso y luego volveremos a hacer los otros dos. Entonces, lo que acabamos de descubrir fue que f' de 0 exactamente igual a -3. Ahora encontraremos el valor del derivado en estos puntos. Recuerde hacer eso, solo necesitamos evaluar el derivado a los valores dados de x, so 2 y luego 4. En lugar de escribir todo esto de nuevo, lo que podemos hacer es presionar segundo, entrar y luego desplazarse aquí y cambiar el 0 a 2, presione entrar. De nuevo. La calculadora tiene un poco de dificultad aquí. Esto es 2.5 por 10 al menos 7, que está muy cerca de 0. Y, de hecho, ese es el valor del derivado en x igual 2, so f'2 igual 0. Y por último, consideraremos la función derivada cuando x igual 4. So, otra vez, pulsar segundo, entrar, cambie esto 2 a 4. Y, de nuevo, reconocemos esto como f' de 4 igual 9. Recuerde las medidas derivadas, la tasa de cambio de y respecto de x, y también sería la pendiente de la línea tangente. Entonces, si echamos un vistazo a la función cuando x igual 0, pendiente de la línea tangente debe ser -3. Si tenemos un bosquejo de una línea tangente aquí, se parece como una línea que tiene una pendiente de -3. f' de 2 igual 0 significa que x igual 2, la pendiente de la línea tangente debe ser 0 donde tenemos una línea tangente horizontal. Y se ve como nosotros. Y en x igual 4 la función derivada es igual a 9, lo que significa en nuestra función original en x igual 4. La pendiente de la línea tangente debe ser igual a 9, y se parece como es. Quiero mostrarte de otra manera, podemos hacer esto en la calculadora de gráficos. Si pulsamos y es igual y tipa la función en y1. Y luego en y2 vamos a tipar la notación para la función derivada evaluada en x, así que presionaremos matemáticas 8. Nuestra función es y1, así que presionaremos bars, y bars, enter, enter, nuestra variable x, Queremos evaluar este derivado a cualquier valor de x, así que presionaremos x otra vez, y luego cerrar la paréntesis. Presione enter. Ahora si vamos a la mesa establecida por un momento, segunda ventana. Asegúrese de que tenemos nuestra variable independiente en preguntar. Y luego vaya a la mesa, presione el segundo gráfico. Ahora podemos tipar cualquier valor de x que queremos, y 1 es el valor de la función, y 2 sería el valor de la función derivada. Así que aviso, esto verifica nuestro trabajo. El derivado en x igual 0, que es igual a -3, a las 2 exactamente igual, recuerda que está muy cerca de 0. 2.5 por 10 a la -7. Y luego a las 4 años la función derivada fue igual a 9. Por último, si queremos, si podemos presionar graph, graficará la función original y también grafará la función derivada. Ahora, toma un tiempo,
pero allí lo vemos. Y una manera de avisar aquí es recordar nuestra función original fue una función de grado 3, y sabemos cuando aplicamos la regla de energía para la diferenciación, el derivado será una función de grado 2 como vemos aquí en la forma de una parábola. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este video. Gracias por ver.